estoy yo, Fernando Casal, que voy a entrevistar aquí a María Ramos. Buenas noches, María. Hola, ¿Qué buenas tal? noches. Bueno, lo primero que me gustaría saber es cómo empezaste en esto de correr, en esto del running. Bueno, pues yo empecé un poco porque siempre toda la vida hice deporte, jugaba al baloncesto, entonces claro, llegó un momento en que cuando ya era mucho por la facultad, entrenaba niños y todo eso, pues lo dejé yo de jugar y para mantenerme un poco, pues empecé en el gimnasio, lo típico, pues a correr la cinta, a tal, hasta que conocí, bueno, a un chico en el gimnasio, Adrián, que estaba metido en el mundillo de las carreras y me dijo, hombre, tú que siempre estás corriendo, ¿por qué no, sabes, por qué no vienes aquí a una carrera? Y yo me reía, decía yo correr por ahí, pero que sabes, ¿qué tal? Y al final esto, nada, empecé un día y la verdad es que engancha. Después de eso, pues ya ingresé en su club de atletismo, ya conocí a Amador, ya empecé a entrenar con él y ya fue como un círculo vicioso, ¿sabes? Que te va así llevando todo. Y bueno, bien, muy contenta, la verdad. Vale, ¿y cuánto tiempo hace eso? Pues desde que entreno con Amador creo que ya 2 años y desde mi primera carrera, cuando empecé así, pues ya creo que 4 años ya. Cuatro, bueno, ya El empiezas tiempo pasa volando, ya ahora empiezas mismo a tener estaba pensando, sí, cuando, sí, cuando veas el mío, joder, yo cumplo este año 10, o sea que puedes estar tranquila. bien, bien, bien. Bueno, tú igual que yo creo que estabas apuntada al circuito de Costa da Morte, porque tú eres de la Sí, zona, que bueno, ahora se va a sí. aglutinar todas las carreras, pero ¿cuál crees que va a ser así tu próxima carrera o cómo crees que vas a volver a... Sí, pues mira, ahora mismo no tengo ni idea, porque he visto cómo están las cosas, no se puede decir cuál va a ser la próxima carrera, porque la verdad no tengo, vamos, ni idea, tampoco sabemos cuándo se va a acabar todo esto, claro, es como un poco incertidumbre. Entonces, como no sabemos cuándo vamos a volver a la rutina, tampoco te puedo decir cuándo va a ser la próxima carrera. Eso sí, yo creo que, y todos los que corremos, sabes, ya no tanto por las carreras, sino por el hecho de salir a correr, sabes, yo ya no pienso en la próxima carrera, yo pienso, Dios, ¿cuándo podré salir a correr por fuera, ¿sabes? Yo que siempre era muy de cinta y muy de correr en la cinta, ahora digo, yo qué gilipollas era, ¿sabes? Entonces yo creo que esto va a ser algo positivo para mí, porque, ¿sabes? No sé, me despertó más el gusanillo de decir, yo que antes era gilipollas, que iba al gimnasio a correr a la cinta, Ujú. pudiendo correr por fuera, pues sí, yo creo que no pienso en la próxima carrera, sino simplemente el que nos dejen correr fuera, obviamente cuando todo esto pase, ahora no. ¿Y cómo acabaste aquí en el Compostela Atletismo? Bueno, pues más o menos también por Amador, porque él me entrenaba, entonces él me lo comentó, que había la opción, que el Compostela, pues, sabes, nos había dado pues esta gran oportunidad de formar un club de atletismo. Entonces yo, claro, entrenaba con él, la gente de mi club, vamos, con la que yo compartía momentos y que compartía, pues, sabes, carreras y todo eso, también se iba, entonces no tenía sentido, sabes, que yo me quedara, pues, en mi otro club, en el Pino, que aparte no tengo nada en contra de él, les quiero muchísimo, pero claro, si toda la gente de mi entorno, pues, se iba para otro club, pues yo decidí también irme con ellos, que al final eran mi gente. Y aparte es algo bonito, pues también estar en un club de tu ciudad, porque aunque mi familia sea de Costa da Morte, de Camariñas, yo estoy medio dividida, ¿no? Santiago, Camariñas, entonces, pues poder correr en un club ¿sabes? De la ciudad, pues, joder, quieras que no, te motiva y es el compost, ¿sabes? Siempre es un referente. ¿Y qué Igual. estás haciendo estos días para, ya no digamos ganar forma, pero por lo menos mantener el estado de forma y sobrellevar este Se hace lo confinamiento? que se puede. Se hace lo que se puede. Yo creo que ahora todos nos vamos a volver expertos en modo entrenar en casa, ¿sabes? Porque yo aquí tengo un tinglao montado que no te lo puedes ni imaginar. Entonces, sí, yo creo que incluso estoy entrenando mejor ahora, a pesar de no correr, pero a nivel fuerza, Ujú. ejercicios que no había hecho antes, tipos de deportes, ¿sabes? A lo mejor que no había hecho antes. Y yo creo que, hombre, no es que vaya a volver ahí en forma totalísima de correr, pero que vamos a volver bastante bien de forma, yo creo que sí. Creo que sí porque, ¿sabes? Te da para mucho y la imaginación da para mucho y los recursos, ¿sabes? Yo gracias a Dios también tengo una bici, tengo mancuernas, puedo seguir ahí. Entonces, quieras que no se lleva mejor.
Y entre eso y los entrenos que me manda Amador, pues vamos así poniéndolos a todos. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias, María. Pues a vosotros, un besillo muy grande.